¿Estamos ahí, hermanos, todos? Vamos a leerlos todos juntos, por favor, hermanos. Esta es la palabra de Dios. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Bendito Padre, queremos darte gracias, Señor. Nos exponemos a tu bendita palabra en esta mañana, Señor. Habla nuestra vida, habla nuestro corazón, Señor. Que sea por la obra de tu Espíritu, Señor, que nuestra vida siga siendo transformada como a ti te plazca, Señor. Porque tu palabra tiene poder, Señor. Tiene poder de seguir transformando nuestra vida. Gracias, Dios. Ayúdanos que tu Espíritu Santo traiga ese entendimiento a cada uno de nosotros, a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Que quede grabada tu palabra en nuestro ser, Padre, por favor. Y ayúdame a mí, Señor, que yo sea el que mengue, Señor, y que solamente tú seas exaltado, Padre, por favor. Que así sea, Señor. Tú solo eres digno de él. Por lo cual oramos, Señor, todo esto en Cristo Jesús, Señor. Amén. Puede tomar asiento, hermano, hermana. Sabemos, hermanos, que la palabra de Dios tiene una particularidad muy importante, ¿sabe? La palabra de Dios puede verse como si esta fuera un espejo. Un espejo en el cual nos reflejamos y nos vemos tal como somos. La palabra de Dios nos muestra cómo vivimos, cómo hablamos, cómo nos conducimos, cómo actuamos, cómo perdonamos, cómo estamos viviendo, si estamos siendo pacientes, si estamos caminando bien como esposos, si estamos caminando bien como esposas, si estamos siendo buenos padres, buenos ciudadanos. La palabra de Dios es un espejo en el que nos refleja cómo estamos en nuestra vida, hermanos. En otras palabras, hermanos, la Biblia nos confronta con nuestra manera de vivir. Si estamos caminando no como es digno de alguien que se diga ser seguidor de Jesucristo. Si estamos caminando como es digno del Señor. Al estudiar la palabra, somos expuestos delante de un espejo que nos muestra cómo está nuestra vida verdaderamente, sin maquillaje, una vida sin apariencias, una vida sin engañarnos, de tal manera que vemos en ella, en la Biblia, nuestra vida verdaderamente quiénes somos. ¿Todo esto para qué? Para que Dios, mediante su palabra, nos muestre todo aquello que no le agrada de nuestra forma de vivir. Y despojarnos de nuestra vieja manera de vivir para honrarle con todo lo que somos y todo lo que hagamos. Por eso el título de esta enseñanza es, hermanos, andemos como es digno del Señor. Andemos como es digno del Señor. Y hoy veremos, hermanos, con una introducción un poco larga, pero hoy veremos 3 características de los que viven como verdaderos seguidores de Cristo. 3 características, hay muchas más, pero hoy veremos estas 3 en la porción que hoy estudiaremos. 3 características de los que viven como verdaderos seguidores de Cristo. Los verdaderos seguidores de Cristo, hermanos, agradan al Señor. El verdadero seguidor de Cristo lleva fruto en su vida y el verdadero seguidor de Cristo crece en el conocimiento de Dios. Recordemos, hermanos, que la Biblia enseña que la vida del verdadero hijo, de la verdadera hija de Dios, hay evidencias. La vida de quien cree verdaderamente en Jesucristo va a tener evidencias, es decir, signos o señales
que demuestran que es un verdadero creyente. Esas evidencias son frutos. Frutos que muestran que estamos viviendo como es digno del Señor, como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. Vamos a entrar en contexto. ¿Cuál es el contexto de la porción que hoy estudiamos? El apóstol Pablo, en los primeros versículos, hermanos, escribió a los creyentes en la iglesia de Colosas. Y él les dice, si usted revisa los primeros versos, siempre orando por vosotros, dice Pablo. Evidentemente, Pablo era un hombre de oración. Un hombre de oración que intercedía por las congregaciones, por los hermanos en Cristo. Nosotros debemos seguir su ejemplo. ¿Usted ora por la congregación? ¿Usted ora por esta iglesia? ¿Usted ora por los hermanos, por las necesidades? Bien hace. Eso es lo que debemos hacer cada día. Ser hombres y mujeres de oración que claman a Dios en fe, pidiendo por las necesidades, agradeciendo por su misericordia, entre otras cosas, por supuesto. Pablo también en los primeros versos dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Pablo estaba oyendo o había sido informado que los creyentes en Colosas eran hombres de fe en Cristo Jesús. Pablo tenía informes acerca de que los colosenses, hombres y mujeres de fe en Cristo, eran ellos. Pero también estos versos mencionan de cuánto amor estos hombres y mujeres de fe le tenían a los santos, es decir, a los demás creyentes. ¿Usted ama a su hermano? ¿Sí o no? Debemos amar a nuestros hermanos en Cristo. También Pablo les menciona que ese mismo evangelio que ha transformado esas vidas para ser hombres de fe, para ser hombres y mujeres que aman, escucharon el evangelio de Cristo y que ese evangelio poderoso ha cambiado sus vidas, no solamente de ellos, sino de muchos más. Y les menciona, ese evangelio que ustedes han oído, colosenses, ha transformado su vida y también sigue transformando la vida de muchos más. Y nosotros somos ejemplo de ello. Por eso damos gloria a Dios. Y Dios sigue transformando por medio de su evangelio. Hoy mismo gente está entregando su vida a Cristo. Hoy mismo se sigue expresando en distintos países del mundo la palabra de Dios, que tiene poder, hermano. La palabra de Dios es poder de Dios para salvación. Ese libro que usted tiene es la palabra poderosa de Dios. También Pablo en los primeros versículos, entrando en contexto, reitero, nombra a Epafras, quien era el hombre que le llevó el mensaje de Cristo a esta iglesia y que mantenía informado a Pablo, lo mantenía al tanto de cómo estaba la congregación ahí, la iglesia en Colosas, todo lo que acontecía ahí. Por eso, hermanos, Colosenses 1:9 dice lo siguiente. Y estemos ahí, por favor, Colosenses 1:9, entrando en contexto para comprender a partir de este versículo. Dice, por lo cual, dice Pablo, ¿está conmigo ahí? Dice, por lo cual también nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Es Pablo y Timoteo, lo menciona en los primeros versos. Pablo y Timoteo dice, por lo cual también nosotros, junto con Timoteo, desde el día que lo oímos, una pausa ahí. ¿Qué oímos? Está diciendo el apóstol Pablo, lo que acabamos de mencionar en los primeros versículos. Oímos que eran hombres, una iglesia de fe, que eran hombres y mujeres que mostraban su amor para con los demás creyentes. ¿Sabe? Esta era la fama de esa iglesia. Esta era la reputación de esa iglesia. Era lo que caracterizaba, lo que oía, lo que impactaba a esa iglesia hacia afuera, lo que ella proyectaba. ¿Qué es lo que proyectamos nosotros como iglesia, hermanos? La iglesia bíblica fundamental de la gracia, Acapulco.
¿Esto que proyecta usted con su vida diaria? A quien le conoce, al compañero de trabajo, a su familia, a los vecinos, a sus hijos. ¿Qué proyectamos, hermano? Porque estamos leyendo que los colosenses tenían un sello. Y el apóstol Pablo oraba por ellos, por su fe, él daba gracias a Dios, porque eran hombres de fe, eran hombres que mostraban su amor, porque habían sido vidas transformadas. Eso debemos ser nosotros también, hermano. Porque el mismo evangelio que había sido predicado a ellos, ha sido predicado a nuestra vida. Por eso dice, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos que eran hombres de fe, que tenían amor, dice que oyeron de su fe, oyeron de su amor a los santos. Reitero, esta era la fama, de la reputación. Si alguien viene aquí, hermanos, reitero, ¿con qué impresión se va? Si alguien viene a esta iglesia, ¿con qué impresión se queda en su corazón? ¿Buena impresión? ¿O una mala impresión? ¿Qué reflejamos como iglesia? ¿Qué reflejamos como iglesia de Cristo, hermano? Hay quien no le ha agradado, por diversas cosas, hermanos, que a mi entender no son cosas fundamentales, son formas. Lo fundamental está aquí, que es la bendita palabra de Dios, no diluida, no torcida, tal como el Señor la dejó. Ahí está nuestra fe en la palabra de Dios. Pero también hay personas que se han ido con un grato sabor, si me permite la expresión, de lo que aquí estamos. Varias de ellas, ¿qué creen? Ya no se fueron. Aquí están. ¿Cuántos están? Gloria a Dios. Y dijeron y expresaron, pastor, no había yo venido, me habían dicho que viniera, que aquí se exponía la palabra de Dios. Y mire, ya estamos aquí, estoy con mi familia, estamos contentos, estamos recibiendo, estamos aprendiendo de lo que Dios tiene para nosotros. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, hermano. Porque es Dios el que habla por medio de su palabra. También hay buenos comentarios, hermano. ¿Sabe? Nuestro compromiso con Dios es predicar la verdad. La verdad de Dios, la que está en su palabra. Ese es el compromiso que tenemos y que tiene un servidor para con Dios y para con usted, amado hermano. La reputación, la fama de esta iglesia la da usted. La reputación, la fama, lo que caracteriza a esta iglesia, lo que pueda hablar las personas de nosotros cuando vienen aquí, usted la da. Si usted no se conduce correctamente, así van a hablar. Si usted se conduce en el temor de Dios, también así van a hablar y van a hablar bien, lo correcto. Qué importante es nuestro testimonio, amados hermanos. Al momento en que decimos a alguien que somos cristianos, hermanos, estamos diciendo prácticamente que el Señor es quien dirige nuestra vida. ¿Sí o no, iglesia? Que somos representantes en todo, escuche bien, en todo lo que hagamos en nuestra vida, somos representantes del Señor Jesucristo, del que murió en la cruz. Usted y yo lo estamos representando en cada momento. Aquí lo representa usted, saliendo lo representa, en el carro viniendo lo representa, en su casa lo representa, con las vecinas lo representa, en el mercado, en su trabajo, en la oficina, en donde usted me diga, en la escuela. Como ciudadano usted representa a Cristo. Si usted no está haciendo de buen testimonio, hermano, quiero decirle algo, no quiero ofenderle. Lejos esté de mí ofender a alguien, hermanos. Pero sí le tengo que decir que si usted se dice cristiano y no está llevando una vida que es de continuo, no está llevando una vida y de continuo vive una vida como en el pasado, hermano, como la vive el mundo, mejor no diga que es creyente.
mejor no diga que conoce a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la gente, por un mal testimonio, va a hablar mal de Dios. Dice la Escritura que el nombre de Dios va a ser blasfemado, van a hablar mal de Dios. No sirve la iglesia. ¿Para qué vas ahí? Es perder el tiempo. Tú sigues igual, no te ha transformado. Nada de que poder de Dios para salvación. Nada de que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas, nada de eso. La realidad es que la Biblia es poder de Dios para salvación. Y la realidad es que Dios cambia las vidas, que Dios transforma las vidas, que Dios hace obras maravillosas con aquel que ha entregado su vida en arrepentimiento y fe a Cristo. Esa es la verdad. Por eso, hermanos, esto para mí también. Si yo no doy un buen testimonio, por supuesto, voy a provocar que se hable mal del Señor, y cuanto más el pastor. También esta palabra es para mí, hermano. ¿Cuántos dicen así es? Por supuesto. Ahora, Pablo, después de decirnos cuáles son las causas por las cuales expresa su gratitud al Señor por los colosenses, les dice que intercede por ellos en oración. Cuando Pablo escribió esta epístola, hermanos, había graves peligros que amenazaban la fe de los colosenses. Había falsas enseñanzas, como las sigue habiendo hoy, hermanos. Esas falsas enseñanzas trataban de degradar, de afectar, de descalificar la obra de Cristo. Entonces, la iglesia de Colosas era amenazada con falsos profetas, pero también falsos maestros que querían llevar a los creyentes a vivir poniendo su mirada en las cosas terrenales, en las cosas del mundo, en vez de poner su mirada en Dios. En nuestros días cada vez hay más peligro, hermano. Cada vez hay más falsas enseñanzas. Cada vez hay más manipuladores, engañadores que lucran con la fe. ¿No es cierto? Cuidado con ellos, hermano. Cuidado con los televangelistas. Espero que ya usted no vea eso, que ya el Señor le haya hablado, hermano, que le haya dado entendimiento. ¿Sabe a lo que me refiero, verdad? Busque la palabra de Dios, tome su Biblia, hermano, ore a Dios, aprenda de la palabra directamente. Reitero, hermanos, hay muchas falsas enseñanzas, sigue habiendo engañadores, manipuladores que lucran, hermano, con la fe de las personas, pero también cada vez hay más ataque en quienes enseñan el evangelio verdadero, hermano. Esta batalla es tremenda, hermano. Créanme, de verdad, es una batalla fuerte hoy en día. Sin embargo, hermanos, sabemos que esa batalla está ganada en el Señor. Le decía David, hablando al filisteo, a Goliat, le decía, porque de Jehová es la batalla. La batalla es del Señor, hermanos, y por eso debemos confiar en Él. Él pelea nuestras batallas. Seamos obedientes y en fe tomémonos de la mano de Dios. Los colosenses tenían la tendencia, hermanos, a buscar lo profundo. El gnosticismo estaba queriendo penetrar la iglesia. ¿Qué es el gnosticismo? Es una corriente de pensamiento, hermano. Era como una secta que buscaban en lo profundo, que eran ellos nada más los elegidos de Dios, que solo para pocos era la revelación de la palabra y que solamente eran unos cuantos los elegidos que podían tener un mayor conocimiento de Dios. A grandes rasgos ese es el gnosticismo, y se estaba viendo en peligro de esa influencia del gnosticismo la iglesia en Colosas. Ya los creyentes tenían una tendencia a buscar lo profundo, la sabiduría, las filosofías de hombres, pero Pablo, hermanos, que cuida la iglesia de Colosas, les recuerda que la sabiduría, hermanos, solo la encontramos en Jesucristo. La sabiduría verdadera solo la podemos encontrar en Jesucristo a través de su palabra.
Retomo Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, ya sabemos que oyeron, ¿verdad?, de su fe, de su amor. No cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos, escuche, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. ¿Y qué más, hermanos? E inteligencia espiritual. Qué tremenda oración. ¿Qué es orar a Dios? Es tener comunión con Dios, es platicar con Dios, es platicar con Él, es suplicar, por supuesto, es adorar, es pedir, es agradecer, etc. Por eso, hermano, en su tiempo habrá aquí un grupo de oración, hermano. Habrá un grupo de oración para interceder, para clamar a Dios por la iglesia, por usted, por su familia, por un servidor, por todos nosotros. Amén, hermanos. Por todos nosotros, hermanos. Y por nuestros familiares y por la gente que no conoce a Dios. ¿Usted ora a Dios, hermano? ¿Ora a Dios para confesar su pecado? Ora a Dios para interceder por la iglesia, para agradecerle lo que está haciendo, para alabarle, hermano. La intercesión del Pablo no es solo por las noticias recibidas, hermano. Él era un hombre de oración, él oraba constantemente. Por los filipenses dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. También a la iglesia en Filipo. Un hombre de oración, el apóstol, por supuesto. Como verdaderos hijos de Dios, hermano, la oración es parte fundamental de nuestra vida diaria. La oración es nuestra comunión con Dios. Si no hay comunión con Dios, no vamos a estar alimentados, no vamos a saber qué Dios quiere para nuestra vida. Vamos a estar tomando decisiones equivocadas porque no va a haber guianza. Si no hay comunión con Dios, nos vamos a equivocar. No va a haber fortaleza, no va a haber ánimo en tiempo de aflicción, hermanos. No va a haber fe genuina, férrea, fuerte. Es fundamental nuestra comunión con Dios. Ahora, ¿para qué oraba Pablo? ¿Para qué oraba? ¿Qué pedía a Dios para los colosenses? ¿Pedía a Pablo que Dios los hiciera ricos? ¿Pedía a Pablo que no tuvieran problemas o que Dios les quitara todos los problemas, que no sufrieran, hermanos? ¿Pedía a Pablo en su oración para que Dios prosperara sus negocios? ¿Pedía a Dios para los colosenses que fueran llenos de prosperidad, de victoria y todas esas cosas? No, por supuesto que no. Dice ahí que él pedía para que fueran llenos del conocimiento de ¿qué, hermanos? De la voluntad, de su voluntad. ¡Qué oración, hermanos! Hoy las personas no saben a dónde van, a dónde dirigirse, qué hacer. No saben cuál es el propósito para su vida. Por no tener comunión con Dios, por no conocer la voluntad de Dios. ¿Usted sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Nadie? Debemos de saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Por supuesto, esa la obtiene con comunión, en oración con Dios. Y pide que sean llenos. Hay una característica, Pablo dice, oramos por vosotros, hemos oído que son una iglesia tremenda de fe, de amor, y oramos a Dios, damos gracias y pedimos que sean llenos, pero completamente llenos, abundantes de conocimiento, un conocimiento que trae discernimiento. El conocimiento del cual habla Pablo implica un discernimiento y un conocimiento más pleno. ¿Pleno de qué, hermanos? Ya lo leímos, de la voluntad de Dios. Si usted quiere saber qué tiene que hacer usted en esta vida y en cualquier circunstancia, tenga comunión con Dios. Conozca la voluntad de Dios, hermano, y mire, Él va a dar dirección a su vida. Amén, hermanos. Él va a dar dirección a su vida. Hermanos, no hay, escuche bien, mejor consejero en nuestra vida que Dios, que el Señor.
No hay mejor consejo que usted pueda encontrar que la palabra de Dios. ¿Quiere usted consejo? Vaya a la palabra de Dios. Vaya a Dios mismo. Él es consejero y príncipe de paz. Dice ahí conocer la voluntad. ¿Qué es voluntad? Esto es interesante, hermano. Voluntad es lo que determina a alguien, el propósito de alguien, lo que alguien decreta, lo que alguien quiere que se haga. Pero como es la voluntad de Dios, entonces, el conocer la voluntad de Dios, vamos a conocer lo que Dios determina, cuál es su propósito, los propósitos de Dios, lo que Él ha decretado, lo que Él quiere que se haga. Pero sabe, hay una palabra bien importante. Cuando vamos a analizar la palabra voluntad en el griego, también significa agradar. Vea qué interesante. Entonces, esto nos lleva a algo muy importante, hermanos. Al conocer el Hijo de Dios, la hija de Dios, la voluntad de Dios, va a conocer lo que Dios determina, los propósitos de Dios y lo que Él quiere que hagamos que a Él le agrada. Esto implica obediencia. El conocer la voluntad de Dios es conocer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Al conocer la voluntad de Dios es saber cómo Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Cómo Dios quiere que usted viva? ¿Qué Dios cambiaría de la manera de vivir de usted y mía? ¿Alguien sabe que Dios tiene que cambiar algo en su vida? Yo sí, hermano. ¿Usted también? Sí. Hagámoslo. Para glorificar a Dios, para honrar a Dios, para exaltarle no nada más en la alabanza, sino con nuestra manera de vivir. Si las personas, hermanos, no conocen a Dios, ni conocen la voluntad de Dios, no sabrán lo que Dios demanda de ellos. Entonces las personas van a vivir como ellos quieren. Ahí está la clave de esto, hermano. Quien no conoce la voluntad de Dios va a vivir según a Él le parece, según sus conceptos. Y bueno, para nuestra sociedad. Usted sabe cómo está viviendo la sociedad. Está en orden, todos perdonan, todos le dan el paso, nadie se pelea, nadie roba, nadie mata, nadie secuestra. Para muestra, hermanos, de quien no conoce a Dios, de quien no busca conocer su voluntad, es el mundo como está viviendo hoy. Tremendo, y se va a poner peor, hermanos, porque está escrito que así será. Hombres amadores de sí mismos, ¿verdad? Vanagloriosos. Todo eso que habla la Escritura. En los postreros días habrá hombres así, ya por supuesto lo estamos viendo. Reitero esto, hermanos, mediten esto. Si una persona no conoce la voluntad de Dios, va a vivir según su manera de pensar. Va a llevar su matrimonio, su familia, sus hijos, según su entendimiento, y no el de Dios. Va a llevar su familia, sus decisiones, según lo que él piensa, según los consejos del mundo, del tío, del amigo, de la mamá, del papá, y no de Dios. No estoy diciendo que el consejo de la madre sea malo. Es bueno, y sobre todo cuando es una mujer que conoce la palabra de Dios. Hoy mucha gente rige su vida y sus decisiones por el consejo, no de Dios, sino del mundo. ¿No es cierto? Si está conmigo, está meditando, hermano. A ver, levanta su mano. Mire, le voy a pedir un favor. Si se duerme, no ronque nada más. ¿Vale? Por favor. Estése tranquilo, no pasa nada. Se duerme, pues la semilla no va a llegar al corazón. Retiro, hermano, mucha gente vive según el consejo del mundo. Así dirige su vida, su familia, su matrimonio. ¿Ha escuchado la frase, a la mujer ni todo el amor, ni todo qué? No sé si lo ha escuchado. ¿Eso vendrá de Dios?
Pero el mundo lo hace suyo, ¿no? A la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. No te equivoques. A mí me lo dijo mi padre, hermano. Mira, hijo, te voy a dar un consejo. Doy gracias a Dios por la vida de mi padre. Que no conocí al Señor, pero me enseñó muchas cosas que hoy les sigo agradeciendo. A la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Sí, papá. Ni entendía yo cómo estaba haciendo. Pero sí sabía que no le diera dinero ni le diera mucho amor. El mundo dice que eso es bueno, hermanos. Pues la Biblia enseña que la voluntad de Dios es que el hombre ame a su esposa. ¡Qué contraste! El mundo dice, no le des todo el amor a tu esposa. Y Dios, la voluntad de Dios dice, ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. ¿Qué le parece? ¡Qué contraste! ¿Cómo vamos a vivir como el mundo con tales contrastes? No podemos, hermano. Ya nuestra mente ha cambiado. Nuestros principios son los de Dios y no los del mundo. Aunque no diga amén. Así es la vida del creyente. Y todo el amor, Dios dice, ama. Dice, ni todo el dinero. Y Dios dice, sé proveedor. ¿No es cierto? Entonces dice que lo provee, que provea. Un día entendí yo todo esto, porque Dios es bueno. Pude comprender esto. Y ha sido una bendición. Y no es fracas, hermano, llego a casa desde que trabajo de darle el dinero a mi esposa. Cuando ella llegó a trabajar en su momento, ojo, que no teníamos hijos, así lo hacíamos. Y no pasaba nada. Nunca ha habido un problema por un peso, hermanos. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque Dios es real. Dios es el que trae paz al corazón y pone las cosas en su lugar como Él desea que sea. La voluntad de Dios. Estamos hablando de la voluntad de Dios. Hoy el mundo dice, no, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. ¿Y sabe cómo les va? Nada más se infringe tantito esa regla. Pleito seguro. Pleito seguro. No es el orden de Dios. Ya sé que me están viendo así muy preocupados, pero la vida del creyente así es. ¿Sabe por qué? Porque la mujer de Dios, hermanos, va a administrar el dinero en el temor de Dios y con la sabiduría de Dios. Por eso, varón, no se preocupe. Si su esposa es una mujer de Dios, no estoy diciendo que ella tome todas las decisiones. Ellas son buenas administradoras. Pero esto habla de confianza, hermanos, de ser una sola carne. Amén, hermanos. Porque los veo bien espantados. Bien espantados. Así se vive, hermanos, en la vida del creyente. Y sabe, solo le digo que es una gran bendición. No estamos usurpando funciones, al final yo decido qué se compra, ella sabe cómo administrar y no nos preocupamos por ello, hermano, porque es Dios quien dirige nuestra vida. Consejos del mundo, ¿verdad? Ni todo el amor ni todo el dinero. Y así se vive por no conocer la voluntad de Dios. ¿Le han dicho a usted cuando se casó?
No olvides que primero tuviste madre. ¿Sí le han dicho? Pues sí, está nuestra madre. La Biblia dice otra cosa. Acompáñame para que lo vean. Hermano, Génesis 2:24. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, por tanto, ¿dejará qué? El hombre aquí, hermanos. A su padre y a su madre, ¿y qué? Y se unirá a su mujer y será una sola carne. Esto está hablando de abandono total, hermanos, de ya no ver por ellos. Claro que no. Está poniendo todo en un equilibrio. En la vida matrimonial, hermanos, la prioridad es el cónyuge. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Se puede hacer y obedecer ambos mandatos de Dios. Se puede estar en matrimonio, hermanos, amando a su esposa, sometiéndose, hermana, y amando y respetando a su esposo, sí, como una sola carne, pero también honrando a nuestros padres. Amén, hermanos. Escuche, por favor. Qué importante entonces es conocer la voluntad de Dios. Miren, con dos ejemplos que mueven al mundo, porque así se vive, por eso hay tantos problemas, con dos ejemplos que hemos contrastado con la palabra de Dios, son vidas diferentes. Por eso qué importante es conocer la voluntad de Dios. ¿Le parece a usted importante, hermano? Sí. Escuche bien, por favor. Cada persona va a vivir según el Dios que concibe en su mente y en su corazón. Le repito esto. Usted y yo vamos a vivir cada instante de nuestra vida según el Dios que conocemos, que entendemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Así vive usted y así vivo yo. Y lo reflejamos. Y lo reflejamos, hermanos. Si las personas conocen a un Dios según lo imaginan, según sus ideas, a un Dios permisivo, así van a vivir, así van a ser, va a ser su estilo de vida. Así van a educar a sus hijos, así se van a conducir, así van a dirigir su matrimonio, así van a desarrollar su trabajo, así resolverán sus problemas, así afrontarán sus aflicciones, etcétera, etcétera, etcétera. En la manera en que conozcamos al Señor, el Señor de la Biblia, a Dios mismo, así vamos a vivir. Si no le conocemos o lo conocemos por ahí de oídas, pues también así vamos a vivir lastimosamente. La única forma, hermanos, de conocer la voluntad de Dios es a través de su palabra. Por eso la dejó, hermanos, para que le conociéramos a Él. ¡Qué bendición, hermanos! Mire, en vano viviremos si no sabemos lo que Dios desea para nuestra vida. Así se lo digo, en vano. ¿Quiere un ejemplo bíblico? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo, antes de conocer a Saulo de Tarso, antes de conocer al Señor, pensaba que hacía lo correcto. ¿Estaba haciendo Pablo la voluntad de Dios, hermanos? Él perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos. Él iba al gobierno, hermano, con los altos funcionarios del gobierno romano para que tuviera la autorización firmada por ellos y pudiera ir y sacar a rastras a los creyentes. Es como si ahorita, trasladándonos por un momento en su mente, hermanos, trasladándonos a los tiempos de Pablo, que ahorita entrara él con toda la autoridad de la ley y nos sacara de la cabeza arrastrando a todos, mujeres y niños y varones, por supuesto. Ese era Pablo. Él no conocía la voluntad de Dios, pensaba que hacía la voluntad de Dios, pero no conocía la voluntad de Dios y se reflejaba en sus actos, en su manera de vivir. Pero un día, un buen día, un bendito día en la vida de Pablo, se convierte al Señor. Tiene un encuentro con el Señor, hermanos. Por eso Pablo dice, ¿qué quieres que hagas, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? Le dijo, no.
Pablo conocía la ley perfectamente, hermanos, pero no conocía la voluntad de Dios para su vida en ese momento. El Señor, recuerda usted la historia, le envió a Ananías, hermanos, y le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas, no conocía, para que conozcas su voluntad. Ahí está la importancia de conocer la voluntad de Dios para su vida, para mi vida, hermanos. Esto es clave, jóvenes que están aquí, qué bueno que están aquí. Qué importante, qué van a hacer de su vida. Dios puede dirigir su vida de la mejor manera. Amén. De la mejor manera. Pablo lo enseña aquí, para que conozcas, Dios te ha elegido para que conozcas su voluntad. Ahora, el conocimiento que Dios desea que tengamos no es un conocimiento, hermanos, meramente intelectual o teórico. El conocimiento teórico lo puede tener, hermanos, cualquier persona. Lo puede tener un incrédulo. Un conocimiento teórico de quién es Dios, de su palabra, lo puede tener alguien que no cree en Dios. ¿Por qué? Porque puede grabarse, puede memorizar la palabra, hermanos. Pero ese es un conocimiento meramente teórico, no práctico, no para vivirlo. ¿Satanás conoce la palabra, hermanos? Sí. Mire, al centavo. ¿Pero qué? No la vive, no puede. No ama a Dios, no obedece a Dios. No hace la voluntad de Dios. No es hijo, es Satanás. El conocimiento que habla aquí Pablo es el que produce fruto para la vida práctica, hermanos. Para una vida del día a día. Es vivir la palabra, hermanos. Es el conocimiento que Dios quiere que usted tenga de Él. Es para que lleve una vida práctica en la voluntad de Dios. No solo en conocer la palabra, sino en vivirla. Y por supuesto, casi automáticamente viene Santiago. Santiago decía: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque se van a engañar ustedes mismos. El que oye la palabra y no la vive, se engaña a sí mismo, dice Santiago. Por eso digo, Santiago, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra. Y dice: este será bienaventurado en lo que hace. Vea qué bendición. Oír la palabra de Dios, llevarla por obra, va a tener bendición a tu vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tristemente muchas iglesias están llenas yo diría, de cristianos teóricos, de que pueden conocer versículos, pero no llevan una vida que dé fruto. Los escribas y los fariseos así eran ellos. Y Jesús les dijo algo a sus discípulos, señalando o refiriéndose a los escribas y fariseos. Ellos conocían la Escritura, ellos conocían el Antiguo Testamento, hermanos, ellos conocían la ley y la conocían de memoria, pero no la vivían. Por eso Jesús les dijo: así que todo lo que os digan que guardéis, guárdalo y hazlo, mas no hagas conforme sus obras, porque ellos dicen y no hacen. En otras palabras, Jesús le está diciendo: así que hagan caso de todo lo que ellos les digan, los escribas y los fariseos, pero no sigan su ejemplo, porque ellos no hacen lo que ellos mismos dicen. Hacedores y no solo oidores, hermanos. Es lo que Dios hoy quiere también hablarnos en ese aspecto. Ahora, ¿por qué quería el apóstol Pablo que los colosenses pudieran conocer más plenamente la voluntad de Dios? ¿Era para que pudiesen los colosenses llegar a ser poderosos predicadores o sensacionales maestros? ¿O para atraer grandes multitudes? Por supuesto que no, hermanos. El verdadero propósito de la sabiduría y el entendimiento espiritual es capacitarnos como creyentes, hermanos, para, escuche bien, para algo, para andar como es digno del Señor.
Por eso es el tema así, andemos como es digno del Señor, ese es el título. De conocer la voluntad de Dios, hermanos amados, a través de la palabra, nos va a llevar a conocer, a discernir, a tener un entendimiento más pleno de lo que Dios desea en nuestra vida, para que podamos andar como es digno del Señor. Eso es importantísimo. Y aquí empezamos, hermano. 3 características de los que viven como verdaderos seguidores de Cristo. Número 1, agradar al Señor. Colosenses 1:10. ¿Estamos ahí, hermanos? Aquí está el propósito, hermanos. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Una pausa ahí. Ese andar, hermanos, dice para que andéis, se escribe peripateo en el griego, significa, hermanos, una manera de conducir, una manera de proceder, es decir, es la forma de vida. Ese andar es como vives, es la manera, el estilo de vida, nuestra conducta diaria. Entonces dice para que andéis, es decir, para que vivas como es digno. Digno significa un peso equilibrado, hermano. Es decir, como corresponde a. Debes de vivir como corresponde a un hijo que dice ser un hijo del Señor. Es como una balanza, hermano. Si eres hijo del Señor, vas a vivir equilibradamente. Lo que decimos ser, eso debemos vivir. Esa es una manera digna, equilibrada, como en una balanza. Es decir, una manera digna de vivir es una manera apropiada de vivir como corresponde a hijos e hijas de Dios. Ejemplo, hermanos. Una persona digna de su pago. ¿Cuántos trabajan aquí? Levanten su mano. Llega nuestro cheque, la quincena, el depósito, ¿no? Una persona digna de su salario, de su pago, será aquella cuyo salario corresponda, es decir, el equilibrio que corresponda a ese pago al trabajo que realizó. Eso es dignamente, es un equilibrio, una balanza. Trabajó usted duro, le corresponde este salario. Ese es el ejemplo, hermano. El creyente que anda como es digno, como corresponde al Señor, es aquel cuya vida diaria corresponde con su posición de hijo de Dios. Es decir, anda en equilibrio como corresponde a un hijo, a una hija de Dios, una persona que sigue a Cristo. Efesios 4:1, por favor. Efesios 4:1 dice la palabra de Dios: yo pues preso en el Señor, os ruego que, ¿qué, hermanos? Amén. Que andéis peripateos, que vivas como es que, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Otra vez Dios hablando, hermanos, de nuestra manera de vivir. Hermanos, a Dios sí le importa. Para Dios es muy importante cómo vivimos nosotros. Amén. Muy importante, por eso está en su palabra, que andéis, que vivas como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Está diciendo, os ruego que andéis como es digno, vivan como es digno de un hijo de Dios, vivan como corresponde a un seguidor de Cristo, vivan como alguien que ha nacido de nuevo. Eso es lo que está hablando aquí en la Escritura. Como corresponde a alguien que dice que Cristo es su Señor. ¿De cuántos es Cristo su Señor? ¿Usted debe vivir como corresponde a alguien que tiene a nuestro Redentor como dueño de su vida? Así debemos vivir. Nuestra vida es dirigida por Dios. Nuestra vida es dirigida por el Espíritu Santo. Nuestra vida es dirigida día a día, instante a instante, por la palabra de Dios, por Dios mismo. Y esto debe traer fruto a nuestra vida. Una manera digna de vivir, como corresponde a un verdadero cristiano. Hoy, hermanos, muchas personas se dicen
yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Muchas veces me he topado aquí en Acapulco con personas, es que usted es pastor, yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Y no quiero decir en dónde se congregan, hermano. Es lo de menos. En iglesias que todos ustedes conocen. Pero llevan una vida, hermanos, que evidentemente o no conocen a Dios, o no conocen la voluntad de Dios. No están siendo obedientes, no están viviendo como es digno del Señor. Como corresponde a alguien que se dice que Cristo es su Señor porque hace la voluntad del Padre, y cómo va a vivir con sabiduría e inteligencia. Grábese esto, por favor, iglesia. La sabiduría para la vida no está en las filosofías. Escuche, por favor. La sabiduría para la vida no está en las filosofías humanas, no está en los libros para la vida que salen cada año, a veces se convierten en bestseller y ventas y todo el mundo está leyendo, pero no trae la escritura. La sabiduría para la vida no está en filosofías humanas, en libros, en cursos humanos, en asociaciones, en AA, en psicólogos, solo está en el Señor, hermanos. Solo está en el Señor. La sabiduría verdadera, usted la tiene en sus manos. Levante su Biblia, por favor. Ahí está. Este es el mejor consejo, porque es el consejo de parte de Dios. De Dios. Por eso cuando usted venga a consejería, ¿qué vamos? ¿A dónde vamos a ir, hermanos? A la Biblia, hermanos. A la Biblia. A la Biblia. Pastor, es usted muy directo. Pues es que, ¿para qué le damos vueltas? Vamos al consejo sabio de Dios, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar la bendición que necesitamos de parte de Dios. Efesios 5:15, por favor. Otra vez con esa palabrita, peripateo, grábesela. Cuando usted encuentre andar en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el griego es peripateo, es andéis o andar, es vivir. Efesios 5:15, ¿lo tiene? Sí. Fíjese cómo la palabra aquí insta a algo muy importante. Dice, mirad pues. ¿Cómo debe de mirar? Con diligencia, es decir, con prontitud, cómo andéis, es decir, cómo vivas. Cuida cómo vives, no como necios, sino como ¿qué? Caray, esto se pone interesante. Entonces, hay personas que viven como necios y hay personas que viven como sabios. ¿Están? Esto es lo que dice la palabra, hermanos. ¿Sí la está leyendo ahí? La palabra de Dios. No como necios, sino como sabios. Le está diciendo la palabra. Y nos dice a nosotros, miren, sean diligentes, ten presteza, ten prontitud para que veas algo muy importante, que cuides tu manera de vivir, para que no vivas como necios, sino como sabios. Eso es lo que desea el Señor para todos nosotros. Ese es el deseo de Dios. Porque dice el necio en su corazón, ¿qué? No hay Dios. El necio es el que no toma en cuenta a Dios. El necio es el que dice, Dios no existe. El necio es el que dice, pues a lo mejor existe, pero yo vivo a mi manera, porque no tengo temor de Dios. Y lo reflejan con su vida, porque no están tomando en cuenta a Dios. Tomemos en cuenta siempre a Dios. El necio no toma en cuenta. La gente que no conoce a Dios no toma en cuenta a Dios en sus actos. Y cosas tan simples, hermanos, les cuestan caro las cosas. O tienen que pagar, tristemente, pues un precio alto, hermanos. No me refiero al económico. Con cosas tan sencillas como alguien que diga, sí tomé dinero de mi trabajo, pero luego lo retomo. Se va a tener un problema. Por falta de sabiduría, hermanos.
necio y sabio. Ay, me voy a quedar hasta tarde a ayudar a mi nueva compañera de trabajo. A mí que es bien buena onda, es buena persona. Ah, mira qué ha comedido. En su casa ni plato de comida levanta, ¿verdad? Ya no digamos lavarlo. Hermano, esto es real, esto se da. Estamos diciendo de los necios en vivir y de los sabios. ¿De cuál es usted, hermano? Díganlo sin miedo, sabios. Estamos siendo dirigidos por Dios. Tenemos su bendita palabra. Él no nos ha dejado solos, nos ha dado la guía para la vida. Amén, hermanos. Esta es la guía para la vida. No vamos a ir ciegos. Es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro caminar. Gloria a Dios por eso, hermanos. Entonces, ¿cómo vive el que es digno de ser llamado cristiano, hermano? Respuesta: como corresponde a un hijo de Dios. ¿Cómo corresponde a un hijo de Dios? Agradándole en todo. Agradándole en todo. ¿Cómo vamos a agradar a Dios, hermanos? A Dios le agrada que nosotros nos conduzcamos en obediencia a su palabra, hermano. No viviendo como antes. Efesios 4:17. ¿Agradándole en qué, hermanos? En todo, ¿verdad? Vamos a Efesios 4:17. ¿Estamos ahí? Esto pues digo y requiero ¿en quién? En el Señor se los pido. Que ya no, ¿qué? Andéis peripateo, es decir, ya no vivas como, hermanos, como los otros gentiles que andan peripateo otra vez en la vanidad de su mente. La Biblia es clara. Este es el ruego, hermanos, en el Señor, que ya no vivamos como los otros gentiles que vivían en el vacío de su mente, en la vanidad de su mente. Ya no andéis, es decir, ya no vivas alrededor de las cosas que no son de Dios. No vivas como todos aquellos que no conocen a Cristo. Verso 18, ahí el que sigue, hermano. Teniendo, ¿cómo vive? ¿Cómo es la persona que no conoce al Señor? Teniendo el entendimiento, ¿qué? Entenebrecido, es oscuro, hermanos. Ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué, hermanos? Por la dureza del corazón. El que es duro en su corazón, hermanos, dice la palabra de Dios que vive de esta manera. Ajenos a la vida de Dios. Los que no conocen a Cristo están viviendo en ignorancia. Esa ignorancia los domina y por la dureza de sus corazones tienen su entendimiento oscuro y están alejados de la vida que Dios quiere darles. Vamos a agradar a Dios, hermanos, cuando dejemos todo lo que ofende a Dios, todo lo que no le agrada. Colosenses capítulo 3, por favor. Colosenses 3, verso 5. Y aquí hace una descripción la Biblia, por supuesto, magistral, hermanos, de aquellos que no agradan, pero también aquellos que agradan a Dios. ¿Sigue conmigo, hermano? 3.5, Colosenses 3.5 dice: haced morir, esto es una orden, haced morir pues lo que terrenal en nosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste, ¿cuándo, hermanos? En otro tiempo atrás, ¿verdad? Cuando vivíais en ellas. Pero ahora, hermanos, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca.
Dice el 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado, ¿de qué? Del viejo hombre con sus hechos. Es decir, hermanos, esto no es vivir como es digno del Señor. Estos versículos que acabamos de leer no glorifican a Dios, una vida de esta manera. Pero ahí viene el contraste, el bendito contraste. Verso 12, ahí más adelante, por favor. Colosenses 3:12. ¿Qué nos dice, hermanos? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, de tal manera que Cristo os perdonó, así también que hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de qué, hermanos? De amor, que es el vínculo perfecto. Esto es vivir de una manera digna, como dignos seguidores de Cristo. Nuestra vida diaria debe ser agradando a Dios, reitero, en todo. Primero a los Corintios 10:31, hermano. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿qué dice, hermano? Hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, hermanos, debe honrar a Dios. Jóvenes que están aquí, escuchen por favor. Quiero hacerle una pregunta a los jóvenes. ¿Cómo te comportas en tu escuela? Igual que aquí ahora. Varón, ¿cómo te comportas en tu trabajo? Igual que aquí y ahora. ¿Sigues soltando carcajadas cuando hablan en doble sentido? Porque así habla el mundo, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu reacción cuando cuentan chistes mundanos? Miren, las personas, por supuesto, observan nuestra conducta. Y más cuando les dices que eres cristiano y que te congregas. Y le voy a decir algo. Aunque usted no quiera decírselos en su trabajo, que no está bien esto, por supuesto. Si usted es verdadero cristiano, su conducta ante ellos va a ser evidente, una conducta distinta. Aunque usted no quiera ir diciendo soy cristiano, su propia vida, su propia actitud, su propia manera de ser digna del Señor va a ser evidente en medio de ellos. Necesariamente. Ahora, si tú te confundes en medio del mundo, pues cuidado. Cuidado con tu vida, ¿cómo está tu vida? Si haces lo mismo que el mundo, o necesitas retomar el perdón hacia Dios, que Dios te perdone, ponerte a cuentas y retomar el camino del cristiano, o verdaderamente no has entregado tu vida a Cristo. La persona que ama a Dios, hermanos, va a resaltar. Va a ser diferente necesariamente, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y nos guía a vivir de otra manera, a hablar de otra manera, a ver de otra manera, a conducirnos de otra manera, a perdonar, como ellos no perdonan, a ayudar. Vas a resaltar. A lo mejor te conocían tu vida anterior, te van a decir, bueno, ¿tú qué ahora qué te pasa? ¿Por qué no vas a nosotros a la fiesta, a la bailada, a tomar? ¿Por qué ya no vas con nosotros? Pues, te divertías tanto con nosotros, ¿y ahora qué te ha pasado? ¿Por qué no convives con nosotros? Ay, es un fanático ya, ¿verdad?
ya el seguro es aleluya. Es más, te aseguro algo, ya no te indica. Si estás viviendo como es digno del Señor. Pues gloria a Dios, hermanos, ya no te invitan por esa causa. Gloria a Dios. Espero que no me vayas a decir, ya no me invitan, pero me entristezco, pastor. No, pues empezamos desde la A. Ya no nos llama el mundo, hermanos. Al cristiano verdadero, la mujer de Dios, el hombre de Dios, el joven de Dios, la señorita de Dios, somos libres en Cristo. Somos libres, verdaderamente libres. Por eso le servimos, le amamos, le glorificamos, le exaltamos. Por esa causa, el mundo no lo comprende. O decía una persona, pues ¿cuánto te pagan ahí a los servidores? ¿Cuánto les pagamos, hermanos servidores? No les dan esa. ¿Saben por qué están aquí? Porque son hombres y mujeres agradecidos con Dios. Si usted quiere ser más bendecido, sirva a Dios en la iglesia, hermanos. Sirva a Dios en la iglesia, hermano. Claro, si está hermano Dios. Si no, no se preocupe. No pasa nada. Como nuestra vida, hermanos, en la sociedad. Si tú les dices, yo soy cristiano, pero no vives como es digno del Señor, y te acercas a un compañero de trabajo cuando tenga alguna necesidad y le dices, mira, Dios te puede cambiar, Dios te puede ayudar, ¿te van a creer? Si no vives adecuadamente, no te van a creer. Así, oye, pero espérame, pues si vives igual que yo, ¿cómo me hablas de Dios? Yo te conozco. Por eso, hermanos, cuando no caminamos dignamente, la gente dice, todos son iguales. ¿Sabe cómo nos llaman, hermanos? ¿Quién sabe cómo nos llaman? Cuando no se da un buen testimonio. Suena feo, ¿verdad? Ahí está. Hipócritas. Lejos está de nosotros, hermanos, tener una doble vida. No vivamos por apariencias. Vivamos para glorificar al Señor en todo. Amén, hermanos. En todo, hermanos. En todo. Pero por el contrario, si tú das un buen testimonio en tu trabajo, hermanos, es solo un ejemplo. Créeme, algo va a pasar. Habrá quien le guste la fiesta ahí en tu trabajo y vea que tú vas a tu casa y que tú deseas estar con tu familia y que tu salario no lo malgastas. Esa persona algún día puede acercarse a ti y preguntarte por qué vives de esa manera. Tal vez habrá alguien, hermanos, que anda en adulterio ahí en tu trabajo y vea que tú siempre hablas de tu esposa, que hablas de tus hijos y vea que tu esposa en ocasiones incluso va por ti al trabajo y que puedes abrazarla y besarla con libertad. A lo mejor un día puede que algún compañero se acerque y te pregunte, ¿cómo haces para vivir de esa manera? Esa gente que no conoce a Dios está atrapada porque son esclavos de su pecado. Y oramos para que vengan a la libertad que solamente Cristo les puede dar, hermanos. ¿No estamos lejos, hermanos, de que vamos a salir a evangelizar, a caminar, hermanos, a hablar a la gente de Cristo? ¿Usted está dispuesto a hacerlo? Levante su mano para la foto, para que luego no diga que no la levanté, pastor. ¿Sabe? No tengo memoria fotográfica, pero ¿quién cree que sí? Dios mismo. Y eso se va a hacer, hermanos.
porque es necesario que la gente conozca de Cristo. Y ahí va a ir usted y yo por otro lado y otros familiares por otro lado, y vamos a ir antes de ir a esos lugares, orar a Dios para que nos dé gracia delante de la gente que no conoce a Dios. Ahí voy con mis hijos, con mi esposa, hermanos, a hablarles de Cristo Jesús. Esa gente tiene necesidad, como la tuvimos usted y yo en alguna ocasión. Y precisamente estamos cumpliendo con todo esto, hermanos, de ser un buen testimonio. Vamos a entrar a nuestra segunda característica, hermanos, que es llevar fruto en nuestra vida. La primera fue agradar a Dios. Así vive como es digno del Señor un hijo o una hija de Dios. Agradar a Dios. Número 2, llevar fruto en su vida. Retomo Colosenses 1:10. ¿Estamos aquí conmigo, hermano? Sí. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole todo, ¿y qué? Y llevando fruto en toda buena obra. Una pausa, que un verdadero cristiano lleva fruto, hermano. Gálatas 5:22. Se lo leo, hermano, por favor, escuche. Gálatas 5:22 y 23. Mas el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es dominio propio. Ese es el fruto, no son los frutos, es el fruto del Espíritu Santo. El que es hijo de Dios va a llevar fruto en su vida que glorifique a Dios, hermanos. Por eso decía Pablo, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El fruto de buenas obras, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, Efesios 2:10, estoy leyendo. Somos hechura de Dios, hechura suya, creados en Cristo, nuevas criaturas en Cristo, con un propósito. Por eso dice para buenas obras, hermanos, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué, hermano? Para que anduviésemos, peripateo, es decir, para que vivamos en ellas. Dios las creó, esas buenas obras, para sus hijos, hermanos. ¿Sí? Pablo le escribió a Tito lo siguiente. Acompáñenme ahí muy rápido, por favor. Ya ahorita se va a la barbacoa, donde quiera, hermanos. Ahorita el alimento es la palabra y vamos rápido, hermanos. Espero que haya sido de edificación para su vida. Para mí lo ha sido. Tito, hermanos, capítulo 3, verso 1 en adelante. ¿Lo tienen? El título dice justificados, ¿no? Por gracia, ¿está bien? Tito 3:1 dice, recuérdales que se sujeten. Fíjense, ¿qué le está pidiendo Pablo a Tito para que lo aplique a la vida de los creyentes en la iglesia? Pídeles esto, vigila que esto hagan. Dice, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda, ¿qué? Buena obra, ¿verdad? Hablando de obras. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, es decir, peleoneros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para ¿con quién? Con todos los hombres, porque nosotros también éramos, escuche, tiempo pasado, en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así vive el mundo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, ¿cuántos dan gloria a Dios, hermano? Se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración
por la renovación del Espíritu Santo, una vida nueva. Dice el verso 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y aquí hay un propósito, dice el verso 7, para que justificados, es decir, declarados limpios a los ojos de Dios, por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Y aquí está el punto, dice el verso 8, palabra fiel es esta, Tito, todo lo anterior. Y en estas cosas quiero que insistas. ¿Cómo lo va a insistir, hermanos? Con firmeza, propósito, para que los que creen en Dios, ¿cuántos creen en Dios? Amén. Para que nosotros procuremos ocuparse en buenas obras. Le dice a Tito, mira, con firmeza, insta a los que creen en Dios que procuren, que se esfuercen en ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles. ¿A quiénes? A los hombres, termina el verso 8. Hermanos, es imposible que una persona que está conectada a la vid verdadera, ¿quién es la vid verdadera? ¿Lo estudiamos? Cristo Jesús. Es la vid verdadera. Es imposible, hermanos, que alguien que esté conectado a Jesucristo, que es la vid verdadera, no tenga o no dé fruto en su vida. Es imposible. El que está conectado a Cristo va a tener una vida que dé fruto. Tarde o temprano, cual al 30, cual al 60, cual al 100 por uno. Un frutito pequeño, pero lo va a dar, hermano. Porque su alimento es Cristo. Es Dios mismo. Es imposible, porque si está conectado a Cristo, Cristo da esa vida espiritual. Amén, hermano. Jesucristo dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué? ¿Lleva qué? Mucho fruto. Mucho fruto, porque separados de mí, mire, hermano, persona que hoy está aquí, si usted está sin Cristo, no ha entregado su vida a Cristo, nada va a poder hacer en su vida. Y no estoy refiriendo a estudiar una carrera, a tener dinero, a tener una casa. Eso es el mundo. Qué bendición tener, por supuesto, sí, es una bendición, pero no va a poder tener discernimiento espiritual porque no conoce la voluntad de Dios para su vida. Por eso dijo Jesús, el que habló ahí, nada podéis hacer. Y número 3, último, características: agradar a Dios, llevar fruto en su vida y crecer en el conocimiento de Dios. Este último punto, hermano, ya lo englobamos. Hablamos de la voluntad de Dios, ¿no es cierto?, a lo largo de esta predicación, hermano. Dice para que crezcan en el conocimiento, creciendo en el conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios. ¿Cómo se consigue esto, hermano? Siendo expuesto a la palabra de Dios, memorizando la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, hermanos. Mi pueblo fue destruido, pereció, dice Oseas. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Vino abajo el pueblo. La vida viene abajo cuando no se conoce a Cristo, hermanos. Que no le falte el conocimiento de Dios. Quiero decirle algo, es triste, hermano, ver, lastimoso para mí en mi corazón, ver que el pueblo de Dios no venga a los jueves a estudiar todo lo que hemos aprendido del Dios de la Biblia, hermanos. ¿Sabe? No ha venido y lo va a necesitar. Créanme que lo va a necesitar. Mediten eso. El crecimiento espiritual del cristiano no puede ocurrir, hermanos, sin el conocimiento, sin la palabra de Dios. Usted debe de anhelar como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que crezca, hermano, para salvación, dice Primera de Pedro. Antes bien crecer, dice Segunda de Pedro, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Vea lo que dice la Escritura. Crecer, madurar en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice Segunda de Pedro 3:18, y a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.
crezcamos en el conocer más a Dios, hermano, y conocer su voluntad. Nuestra fe, hermanos, su fe, se va a fortalecer y va a crecer cuando conocemos más a nuestro Dios y su voluntad a través de la bendita palabra de Dios. Por eso, hermano, aquí predicamos sana doctrina, no es alcance. Tomamos la escritura y vamos, palabra a palabra, tratando de profundizar en ella, sin torcerla, para que conozcamos cada vez más a Dios y conozcamos más de su voluntad. Concluyo, hermano, con una pregunta. ¿Hay en usted el deseo de hacer la voluntad de Dios y de agradarle con su vida? ¿Hay ese deseo, hermano? Si es un deseo genuino, Dios le va a mostrar más de él. Dios se va a manifestar más a su vida en la medida que usted la anhele y en la medida en que usted vaya a Dios y a su palabra en oración y en el conocimiento de su verdad que está en la Biblia, porque la Biblia es verdad. Por último, dice Colosenses 1, 5 y 6. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído, hermanos, por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día, dice, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios, ¿cómo dice? En verdad. Algo o mucho debe de haber pasado en su vida desde que usted le entregó su vida a Cristo. Debe de haber un fruto, aquí lo estamos leyendo. Debe de haber fruto desde el día que usted conoce de Dios, conoce de su palabra, conoce de su voluntad, hermano. Un fruto para honrarlo, un fruto de un cambio para glorificar a Dios. Desde el día que oímos y conocimos el Evangelio de la gracia de Dios, desde ese día, hermanos, nuestra vida debe dar fruto. Si no hay fruto desde ese día, hermano, si ha pasado tiempo y no hay fruto en su vida, algo anda mal. Algo anda mal, hermano. ¿Saben por qué? Porque la palabra tiene poder y cambia vidas y produce fruto para vivir como es digno del Señor. Reflexione usted cómo está su vida. ¿Cuál es el fruto que usted le está dando para Dios? El fruto que Dios desea es un fruto digno de todo aquel que se dice seguidor e hijo de Dios, seguidor de Cristo e hijo de Dios. Si no es así, tal vez usted no ha nacido de nuevo, no ha entregado su vida verdaderamente a Cristo. ¿Sabe? Hoy puede ser ese día. Hoy puede ser ese día en que usted tenga una vida verdaderamente nueva para que pueda vivir como es digno del Señor. Hoy es día de salvación. Si puede usted creerlo. Si usted está cansado de la vida que lleva. Si usted sabe y Dios le ha hablado que usted no ha entregado su vida a Cristo, hoy puede entregar su vida a Cristo en arrepentimiento y fe. Dios sigue salvando, hermano. Dios sigue teniendo misericordia de aquel que quiere tener. Del que no cree o no es creyente. Pero tal vez usted ha creído ya en el Señor. Tal vez usted ya nació de nuevo. Y sabe, apenas tiene un frutito ahí pequeño. Yo le animo a que siga adelante. A que persevere en Cristo. A que persevere en las enseñanzas. A que persevere en conocer más de Dios. Y verá, hermano, vale la pena, hermanos, estar en las cosas de Dios. Vale la pena vivir para Cristo. Vale la pena vivir para Él. O tal vez usted ya lleva años, ya es creyente, pero no ha dado un fruto correcto, como debiera, como Dios espera, no el pastor, como Dios espera. Tal vez porque pues ha caído en pecado, no ha sido diligente en lo que Dios le ha hablado, predicación tras predicación. Aquí está el Señor para que se haga cuentas delante de Él, ¿no? Y Él le ayude a llevar una vida que sea digna de lo que el Señor merece.
Tal vez usted no tiene fruto porque nos ha contristado al Espíritu Santo. Dios quiere que usted lleve más fruto, hermanos. Dios quiere que usted lleve más fruto. Si usted quiere ponerse a cuentas por Dios, hermano, póngase de pie. Si usted quiere hablar con Dios, que le ayude para que usted pueda llevar el fruto que Dios desea, para llevar una vida como es digno de un creyente, ore ahí en su lugar y oremos, hermanos. Bendito Dios, queremos darte gracias, Padre, por tu bendita palabra. Sabemos que ella tiene el poder para seguirnos transformando, Señor. Es a través de tu palabra que somos iluminados. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo a morir en una cruz, Señor, para darnos vida. Gracias por la fe que, como leímos, esa también ha venido por gracia a nuestra vida. Porque los que en verdad hemos creído, Señor, nos has dado una vida y una vida nueva, Señor. Y esta es la vida eterna, dice tu palabra, que te conozcamos, Señor, hablando del conocimiento que hoy hablaste a nuestro corazón. Que te conozcamos a ti, a aquel que has enviado, Señor. Esa es la vida eterna, Padre. Queremos agradarte, Señor. Aquí estamos, Dios. Aquí está tu iglesia, Padre. En todo lo que hacemos queremos honrarte, Señor, porque nos has dado una oportunidad nueva. Si muertos éramos, Señor, que nos has rescatado. No queremos dar más testimonios, Señor. Tal vez si lo hemos dado hoy te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Señor. Tú conoces nuestro caminar, nuestro andar, nuestra vida, Padre. En cada instante, en donde vamos, en donde nos conducimos, lo que hablamos, lo que vemos, tú conoces todo de nosotros, Señor. No queremos ser piedra de tropiezo, pero sobre todo no queremos, Padre, ofenderte con nuestro pecado. Perdónanos, Señor. Si no hemos dado un testimonio correcto, si no hemos caminado como es digno de ti, Padre, perdónanos, Señor. Tú nos conoces y límpianos, Padre, por favor, Señor. Hoy oramos, Señor, porque no te conozca, que esté aquí, que no haya entregado su vida a ti, Padre. Te pedimos por su salvación, Señor. Te pedimos que hagas la obra maravillosa de salvación, que tengas misericordia de esa vida, Señor, y que tu Espíritu Santo lo convenza para ser rescatado, Señor, para conocer tu voluntad, Padre, para que venga una vida nueva, que te honre, que te glorifique, para que pueda caminar como es digno de un creyente, Padre. Te pedimos por ellos. Gracias te damos, Padre. Gracias por perdonarnos y limpiarnos y ayúdanos, Señor, a vivir como tú deseas, Señor. Agradándote en todo, Señor. Llevando fruto en nuestra vida, Señor, para ti. Y creciendo en la revelación de quién eres tú a través de tu palabra. Señor, queremos llevar ese fruto para tu honra y gloria, Señor. Limpia tu iglesia hoy, Padre. Limpia tu iglesia, limpia nuestros corazones, Señor, todo nuestro ser, Padre. Por favor, porque queremos vivir, Señor, como corresponde a las personas, Señor, que profesamos seguirte, profesamos amarte, Señor, que nos has salvado, Señor. Queremos darte gloria, honra y honor, Señor. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por la obra que estás haciendo en este lugar. Llévanos en tu paz, Señor, a testificar, Padre, toda esta semana y para siempre lo que tú nos has enseñado, Señor, acerca de tu voluntad de caminar en santidad para glorificar tu santo nombre. Bendice a cada hermano, a cada familia, a cada joven, a nuestros hijos, a los ancianos, Padre. Bendice a los hermanos que no pudieron estar aquí, Padre. Sé con ellos, por favor, y permítenos estar aquí prontos juntos, Señor, como iglesia, el próximo jueves, a exaltarte y conocer más de ti y de tu bendita voluntad. Porque te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tu iglesia dice
Amén. Amén.